Bueno, esta noche, continuando, sé que los temas han sido muy interesantes y nos podemos amanecer en esto, pero bueno, continuando pues con un amigo que la verdad que había perdido un poco el rastro, pero bueno, ya sé un poco de tu currículum, de por dónde has estado. Esta noche el tema pues será imágenes en COVID-19 y quién mejor pues que un imagenólogo que nos hable de cómo imaginan las imágenes los imagenólogos. Él es el doctor Galo Izquierdo Sabando, eh, un compañero de formación en un centro privado, pues el doctor Galo Izquierdo se formó como imagenólogo en la Universidad de Villa Clara, en Cuba, es médico del staff de la clínica Alcíbar, no podía ser menos, es médico tratante del Hospital Pediátrico y Casa Bustamante, tiene una visión completa, ¿no? Adultos y niños. Cumplió una rotación en Basurto, España, en intervencionismo ecoasistido, diría yo que ese es su plus como imagenólogo, Sí. y una rotación en el Hospital Quirón de Sus en medicina nuclear. Vaya, mi completo. Sin más, te dejo a cargo este auditorio. Gracias de antemano, Galito. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. Es un placer volver a encontrarte, Julito. Bueno, esta no es mi voz, desgraciadamente padezco una enfermedad extraña y pasadas ciertas horas de la tarde y noche comienza a cambiarme la voz. Me vuelvo más hombre. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Julio y saludar a Javier Correa y a Darío Yagual, fueron compañeros de la universidad, también a una niña, Natalia Endo, es una interna muy dedicada que quiere ser imagenóloga. Bueno, eh, primero que nada, para hablar con ustedes, las imágenes en COVID, es muy amplio el tema, vamos a dedicarnos con mayor ahínco a la parte que corresponde a la tomografía y vamos a hablar prácticamente del pulmón y unos pequeños detalles de otros órganos. Vamos a dejar otro tipo de imágenes para una segunda ocasión, espero que se dé, espero que así sea. Es muy amplio como para decir, vamos a hablar. Quise poner esta imagen cuando pienso en COVID-19, recuerdo que yo también tuve algún familiar cercano, mi suegro estuvo bastante grave, gracias a Dios. Tuvimos la segunda parte de la imagen, la foto de salida. Es muy triste, es un devastador final y un camino muy tortuoso para muchísimas familias y para muchísimas personas. Y estoy seguro que más de una persona que está aquí ha perdido un familiar y todos hemos perdido un amigo y un colega médico. Por eso pongo estas imágenes y también haciendo eh, una mención muy especial para todos los intensivistas que pues ellos se llevan una gran parte del mérito acá. Quiero darles las gracias por la invitación, pero más que todo darles las gracias porque aún tienen el ánimo, después de todo lo que viven en el día a día, de seguir luchando, de querer leer más, de aprender un poco más y intentando seguir y además por no darse por vencidos ante las situaciones adversas que se van a enfrentar. Bueno, para hablar de imágenes de COVID, pensamos primero, eh, nosotros tenemos el vasto más amplio de lo que sucede en el ámbito pulmonar. Y cuando uno piensa en imágenes en COVID, tanto en pacientes complejos que requieren hospitalización, aquellos que no la requieren y aquellos que requieren una hospitalización en camas de terapia intermedia e intensiva, tenemos un bagaje y pensamos generalmente en la parte del ámbito respiratorio. Entonces, lo primero que viene a nosotros a la mente es una radiografía de tórax, una tomografía. Actualmente se ha desarrollado bastante la ecografía en tórax y se ha visto obligado por la situación de muchos centros que no tienen las posibilidades de tener un tomógrafo, como me sucedió en el Hospital del Niño, que en muchas ocasiones pues tuvimos roto el tomógrafo durante ese año de pandemia y tuvimos que usar la ecografía. Y es muy bondadosa, sobre todo en pediátricos. A veces olvidamos que hay
más allá del pulmón y que hay muchas cosas más que podemos encontrar y buscar y nos llaman la atención en los pacientes COVID. Porque si bien es cierto, el COVID es una enfermedad que se ha caracterizado por ser una neumonía de origen viral, también tiene una repercusión sistémica. Y como repercusión sistémica encontraremos lesiones en abdomen, para lo que usaremos mucho la tomografía y el ultrasonido. En los niños usamos ultrasonido de sobra, nos alcanza y nos da. Y la tomografía para casos muy puntuales, eh, eh, para las extremidades, la ecografía, y muy pocas veces necesitamos usamos la ecografía y muy pocas veces necesitamos la tomografía. Y bueno, para el cerebro usamos predominantemente la TAC y la resonancia. No la puse allí y eventualmente usaremos la ecografía, lo cual no es un buen signo para buscar muerte cerebral o evaluar flujo vascular, generalmente en pacientes comprometidos a nivel encefálico. Entonces comenzaremos con lo que es más llamativo y lo que complica más a los pacientes. Entonces hablamos de la radiografía de tórax y la pregunta viene porque muchas veces tenemos una mala disposición con respecto a lo que significa una radiografía de tórax, perdón, a una radiografía de tórax, y tenemos que tener en mente de que la exploración de la radiografía, hacerla más allá de una placa que llega y tomarnos la molestia, si tenemos el sistema, de usar la placa como tal mediante el sistema digital. Hoy en día el 95% de los lugares donde trabajamos tienen radiografías digitales y podemos jugar con el windowing para poder llegar a un mejor diagnóstico. Eh, el juego de las ventanas nos va a permitir buscar y encontrar lesiones que no estamos viendo, y lo más importante para nosotros es el lugar donde nos genera la duda, que es en la periferia. Normalmente esto lo han visto mucho y es solo para afianzar las lesiones en el COVID. Todas las imágenes que están aquí son imágenes tomadas de pacientes que hemos observado a lo largo del año. Estaba revisando el día hace 15 días cuando hice la primera parte de la charla, desgraciadamente tuve un contratiempo. Nosotros tuvimos 3.600 tomografías a lo largo de 2 meses, o un poquito menos de 2 meses, un mes y 20 días por ahí aproximadamente, en época de pandemia. Habían días de 150 tomografías, entonces llegamos a un punto en el que diferenciar COVID se volvió algo muy simple, pero realmente estábamos solo viendo la lesión pulmonar y no estábamos viendo el paciente. Y aquí algo que cabe recalcar: en el lugar donde trabajo con adultos, todas las imágenes que saco son de adultos acá, los niños no los pongo por situación legal, preferible, ¿no? Igual acá no sale ningún nombre. La mayor parte de los pacientes, bueno, todas las imágenes son de adultos y tenemos la buena costumbre de comunicarnos con el médico de terapia intensiva y hablar, porque existen múltiples situaciones que hacen que cambie las decisiones aún con lesiones no tan llamativas. Y veremos a continuación. Entonces, en el COVID generalmente hay puntos claves que nos van a orientar y que los voy a nombrar ahora. Las lesiones deben de ser por lo regular periféricas, tienen la característica de ser opacidades en vidrio ilustrado, como vemos aquí. Perdón, aquí tengo un problemita con el mouse y no sé cómo poner una... Perdónenme un segundo, no soy muy hábil con esto. Ya, creo que ahí es. Quiero poder poner, señalar, pero no sé dónde estoy señalando, si estoy señalando. Bueno, no puedo. Decía,
En un segundito. Sí, sí. No sé si, disculpe, puedo pedirte, Julito, que hables y me digas si estás viendo el mouse porque yo no puedo señalar y quiero señalar. No, Galo, no lo puedo ver. El mouse, no. Sí, te quiero pedir que me indiques un poquito porque no soy muy hábil en esto. Curiosamente, manejamos la computadora, pero nosotros no nos presentamos en charlas. Estamos detrás de la computadora, nadie nos ve, nadie nos conoce. Solo los compañeros de trabajo con los que compartimos lo que vemos y lo que sospechamos. En- Tú me vas indicando, pero la verdad que no veo el puntero. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo hago para que se vea el puntero? Estás en PowerPoint, ¿verdad? No, estoy en Keynote. Es una Mac. Sí, es una Mac. Oye, esas Es Mac, que es lo que usamos los imagenólogos. claro, Modestia tienes razón. aparte. Ya, no, está bien, está perfecto. Bueno, Ah, cualquier cosa me preguntas y yo abro mi micrófono para ayudarte. ok, Sí, claro. no. Sí, quería sacarlo del mouse, pero se me hace difícil. Bueno, nada. Ok, te seguimos, Galito. Ya, ok. No, eh, perdón. Se inhibió. Estoy Eh, viendo, ¿te digo qué veo? Galo, ay, ¿cómo vas? ¿cómo estás? Compra un HP, amigo. Compra un HP. No, ñaña, no. No lo insultes. Tengo, compré ¿cómo es? Una Lenovo, pero al final no puedo, no me di cuenta que no tenía el PowerPoint, así que no podía hacerlo en PowerPoint. Galito, continúa que me quiere matar Jorge Zambrano. Ya, ok, perdón, mil disculpas. Entonces vemos de su localización subpleural, generalmente tiene la característica de ser confluyente, van poco a poco acercándose a eh, las áreas de ocupación alveolar hasta formar consolidaciones, tienen la característica de organizarse a forma piramidal, triangular, a veces pseudonodular, tienen un polimorfismo y una manera de observarse muy distinta y pueden simular lesiones focales cuando son únicas y pueden simular incluso hubo algunos casos de aparentes metástasis. Bueno, pero tienen una característica de provocar una dilatación vascular y una dilatación bronquial en el sitio donde está la lesión. Eso es como un punto en el cual es muy difícil fallar. Tienen una especie de robo vascular, me imagino yo que es por el área de ocupación, intentan suplirla y comienzan a dilatar los vasos. Las proyecciones radiográficas realmente no son tan específicas en cuanto a sus hallazgos, pero nos pueden orientar a la necesidad o no de una tomografía. La característica más clásica en una radiografía cuando tenemos una de ellas y tenemos una duda es ver bilateralidad de las lesiones, de opacidades en vidrios ilustrados, pero que nos acompañan de derrame pleural. Entonces, existen algunas claves radiográficas y tomográficas como tips a observar. La opacidad en vidrio ilustrado es la número uno. Corresponde a un área de ocupación del alveolo y otra área intercalada con un alveolo libre. Por eso no provocan una imagen tan densa como lo hacen en las opacidades totalmente consolidadas, que son las neumonías. La multiplicidad de lóbulos afectos hace sospechar que se trata de una neumonía típica y su característica de localización subpleural periférica predominantemente en ese lugar que coalescen, van uniéndose como si fueran vecinos, organizándose y buscando en forma triangular el hilio, es algo muy característico. Entonces, posteriormente, cuando comienzan a agruparse, a consolidar, a coalescer, perdón, esa es la palabra, se van formando consolidaciones con diferentes grados de ocupación alveolar y diferente intensidad. Y dependiendo de la situación clínica que maneje, también van a haber signos que indiquen que está transformándose una consolidación con asinflujo
vascular. Y ahí hay una cápite que quizá no se comentó en la parte ecográfica, pero que nos puede ser muy útil, el uso del Doppler para definir si se trata de un tromboembolismo o si se trata de una consolidación atelectásica. El uno, pues, la atelectasia hará un flujo escandaloso y el tromboembolismo, pues ustedes sabrán que se interrumpe. Engrosamientos septales a forma de edema intersticial, que ya lo hablaron en ecografía y acá en tomografía se observa como un patrón reticulado, como en la trama, lo que normalmente llamamos nosotros trama, que no es otra cosa que los vasos linfáticos ingurgitados y que pues cuando se observa una trama lineal muy fina, habla de limpieza alveolar con tractos fibrosos en formación por el engrosamiento septal y nos sugieren cronicidad. Ahora, en el centro de la lesión, es lo que decíamos, existen zonas que están secuestrando flujo vascular y necesidad de aire. Y por eso vemos estas dilataciones broncovasculares. ¿Qué es lo que también nos hace orientar a que hablemos de COVID? Es que el derrame pleural es muy, pero muy escaso. Y cuando se encuentra un derrame pleural, está asociado a otra situación como un tromboembolismo pulmonar o una falla mecánica cardíaca. Existen nódulos sólidos, no obstante, muchas veces pueden ser confundidos con lesiones inflamatorias y tumorales, pero generalmente el nódulo inflamatorio tiene una fase aguda y habrá que evolucionarlo para confirmar que se trata. En algunas situaciones se da. Ahora, pero las adenopatías están presentes y eso nos van a guiar a que ese nódulo realmente sea de origen inflamatorio y muchos apuntes decían que no hay las adenopatías, realmente las hay y las hay muchas y las hay por montones y las hay de características axilares, intratorácicas en el mediastino, de localización pretraquial, paratraquial a los dos lados, pre-infracarinal y en ambos ilios pulmonares, pero tienen la característica, primero si se usa contraste, de no realzar periféricamente y tener áreas de necrosis, o sea, no se comportan ni como TB, ni como granulomatosas, ni granulomatosas, ni micóticas, ni tumorales, sino se comportan como una adenopatía inflamatoria común y silvestre de pequeños tamaños. Raras veces tienen localizaciones específicas, es decir, la lesión pulmonar no es de un solo lugar, generalmente es diseminada, pero veremos por ahí algún caso que sí lo tuvo. En este caso, por ejemplo, vemos una opacidad clásica subpleural tenue con esa ectasia señalada. Bueno, sabía que quizá podía fallar el mouse, por eso puse las flechitas. Esa ectasia vascular allí, característica de que está diciendo que ahí hay COVID. Localización periférica, está comenzando a coalescer, vemos las lesiones que se comienzan a acercar y esa es la característica de cómo se va formando una gran consolidación. Aquí podemos observar también otra lesión, pero en este caso ya tiene un componente consolidativo distal con un engrosamiento septal periférico leve, en este caso en fase aguda, comenzando desde la periferia donde estamos viendo entre las dos flechas la zona con menor opacidad, que es la parte de vidrio ilustrado, hacia la parte subpleural en la que está consolidando, que se ve igual del otro lado, a la izquierda. Ahí podemos ver las flechas que señalan la zona de engrosamiento septal y la zona en la blanca y la zona de dilatación vascular en la negra. En ocasiones tenemos radiografías que a poco de demostrar algo realmente confunden. Probablemente el paciente, pues en posición de cúbito, muy obeso, con muchas dificultades para obtener una buena imagen, y nos traen esta radiografía que pensábamos, bueno, tiene aumento de la trama, debe ser la postura, tiene su proceso inflamatorio, pero creemos que hay mejoría. Y realmente, pues no lo fue así. La TAC nos demuestra todo lo contrario. En este caso, miren, la TAC nos iluminó, pues hay una lucecita, y nos muestra estas opacidades en vidrio ilustrado, envueltas en círculo negro, imperceptibles en radiografía. En la radiografía no hubo nada. Vemos esas zonas de fibrosis y engrosamiento septal, que quiere decir que tiene un polimorfismo de estos pacientes COVID. En ocasiones podemos encontrar signos en un estadio en cuanto al tiempo, inicial, intermedio y avanzado. Y en el inicial observamos el círculo, la opacidad en vidrio ilustrado.
En el estadio intermedio observamos la estrella, la zona de consolidación que comienza, y ahí está la dilatación vascular que la acompaña. Y en estadios más avanzados en cuanto al tiempo y no al porcentaje, están las zonas de tractos fibrosos y engrosamiento septal periférico con un cleaning alveolar incipiente. En estos pacientes, esta sí fue tomada de otra charla, por si acaso, no me voy a tirar el crédito. Lo que pasa es que no encontraba la imagen que me había bajado del grupo de pacientes que tenemos allá, son muchísimos, pero bueno, en esto vemos que al lado de un vaso dilatado que se pueden ver dentro de esos cuadros, se acompaña un bronquio dilatado. Esto es característico del COVID, y ustedes ahora cuando tengan la oportunidad, si tienen CDs en sus casas y tienen la oportunidad de verlos en su computadora, tienen algún lector, revisen las imágenes y van a darse cuenta que se acompaña de broncodilatación y vasodilatación. Y esto les va a ayudar a ustedes a sacarse la duda cuando se encuentren con imágenes de dudosa precedencia. No le quité el título con el que venía. Bueno, en este caso vemos dos radiografías. La primera es de un hombre, el padre, del segundo lado. Está el chico, joven, se ve la diferencia de las dos siluetas cardíacas, el padre con una gran cardiomegalia y una acentuación de la trama, sin embargo no tiene lesiones llamativas, y el hijo tiene a nivel del borde cardíaco derecho, vemos que entre el vaso principal, que es la arteria pulmonar que desciende, y el borde cardíaco, hay un espacio allí que suele estar ocupado bien claro por aire, y cuando veamos ese borramiento es clásico, muy característico de una ocupación alveolar, y en estos tiempos de COVID es el lugar muy, pero muy, muy gustoso del COVID. En realidad no está presentado al lado, está en la parte posterior, pero se ve como si estuviera al lado. Y cuando le realizaron las tomografías pudimos ver que, diferente a lo esperado, el padre tenía más lesiones que el hijo, y en las proyecciones radiológicas no se veían de esa manera. Por eso es un llamado a que, si bien es cierto, existen métodos alternativos que ayudan al diagnóstico, creo que todo paciente, siempre y cuando lo permita la situación, el lugar donde se encuentran, la capacidad económica en algunos casos, es necesaria una tomografía y hay que pedírsela. Incluso para el seguimiento sonográfico del cual hablaba el doctor López hace un momento, nos va a permitir tener una orientación, sobre todo en los pacientes que tienen una radiografía dudosa o negativa. Y sin embargo tienen una clínica disociada, porque puede ser que tengan una clínica amplia, pero radiográficamente no tienen nada, y lo que está pasando es que están solapándose las lesiones, porque las opacidades en vidrio ilustrado se solapan muy fácilmente por el tejido graso de los pacientes. Podemos ver múltiples lesiones. En este paciente que vemos el papá, que es el tórax más estrecho y más amplio hacia adelante por el hábito tabáquico, esa flecha blanca en la que vemos esa pirámide que corresponde a una zona de consolidación, con ese vaso grueso que es clásico de algo que nosotros llamamos joroba de Hampton, que está asociado a tromboembolismo de pequeño vaso, pero cuando es una joroba grande, a gran vaso. Y en el otro lado, la consolidación característica, que va comenzando a coalescer, tiene su parte de opacidad en vidrio ilustrado y su zona coalescente, consolidativa. Ahora, a veces tenemos estas radiografías tan llamativas que realmente parece que tuviera un papel arrugado dentro de esa proyección. Y vemos zonas en las que hay fibrosis, como en el círculo, en la flecha roja, zonas donde hay opacidad en vidrio ilustrado, pero con componente consolidativo, y zonas incipientes, zonas de fibrosis, o así pareciera en el círculo azul, y en el círculo negro, y en el cuadrado azul podemos ver las zonas de opacidad en vidrio ilustrado, y cuando lo llevamos a una tomografía, vemos ese popurrí clásico que tiene, y realmente en el windowing nosotros podemos usar las ventanas para jugar con ellas, y es importante que los médicos intensivistas logren una buena comunicación con su imagenólogo, porque al paso de este COVID, que va a persistir en el tiempo, y hemos visto que está aumentando últimamente, es necesario que exista una buena comunicación entre ambos para evaluar qué pacientes tienen disociación clínico-radiológica, qué pacientes están solapando los casos y qué pacientes están teniendo otras complicaciones que podemos detectarlas con la tomografía,
que podemos detectarlas con la ecografía, que podemos detectarlas con las rayos X o a veces no, pero que necesitan la orientación de un especialista intensivista para poder compartir conocimiento mutuo y llegar a una mejor ayuda para el paciente. Mientras, en este caso, por ejemplo, vemos zonas opacidad en vidrio ilustrado hacia la izquierda y la gran dilatación bronquial y vascular que se ve es un escándalo, y a la derecha también, pero tiene dos etapas diferentes. Y a la izquierda tiene opacidad en vidrio ilustrado en estadio inicial, a la derecha tiene zonas de fibrosis. Entonces podemos encontrarnos con pacientes que tengan dos estadios. He ahí mi pregunta, y eso lo dejo abierto para cuando le toque, en vez de preguntarme a mí, yo voy a preguntarle a ustedes, ¿qué está pasando? ¿Estos pacientes hacen como una pausa y después se reactiva el virus? Y les voy a mostrar algo más adelante. Entonces, aquí podemos ver en la dilatación del sistema broncovascular, en la proximidad de las lesiones, se ven múltiples opacidades en vidrio ilustrado. Esto es un estadio inicial. Esto ya es un estadio intermedio que está limpiando y formando zonas fibróticas en estadio intermedio avanzado. Vemos de un lado el componente más intersticial. Intersticial quiere decir que va en sistema linfático, y del otro lado vemos más alveolar como la consolidación en el círculo azul. En el círculo negro, yo me confundo al hablar. Círculo negro, consolidación, círculo, cuadrado azul, zonas de fibrosis. Bueno, este paciente es el único que le dejamos el nombre y es el que les está hablando. Yo me hice la tomografía. Soy un paciente inmunocomprometido, tengo una enfermedad inmunológica en estudio que nadie logra descubrir. Bueno, entonces hago esa lesión. Algún niño me tosió probablemente porque los niños llevaban el virus. El hospital del niño fue el primero en tener un médico muerto y es una pena porque nosotros llegamos a tener, yo no sé si hay alguien aquí que trabaje en algún hospital del estado, ojalá que no me vayan a tirar piedras, pero bueno, es la verdad, nosotros llegamos a tener 6 y 8 niños por muerte en fin de semana y eso no se dijo y ocultaron muchas historias. Entonces tenemos, por ejemplo, en ese caso, ese era yo, tenía mi lesión única, me hice un segundo estudio, esto fue el 6 de abril, yo ya tenía unos 5 o 7 días de cuadro clínico, pero pensaba que era cansancio, es el cansancio del trabajo. Entonces me hice una segunda tomografía y dije, bueno, está limpiando. Entonces, si uno veía ahí, está limpiando. Y ahí nos dimos cuenta que hay una disociación entre unas y otras lesiones, y estaba proliferando. La otra tomografía se las debo porque se quedó en el hospital del niño, pero era un pulmón izquierdo blanco. Saturada a 70, pero estaba caminando. No me pregunten cómo sucedió. Entonces, no todos los pacientes se comportan igual y pueden tener lesiones que están limpiando, pero pueden tener otras lesiones que están apareciendo en otras zonas. Esa es la pregunta que se las dejo a ustedes. ¿Cuál es la causa? Bueno, aquí podemos ver, otra vez más pongo esta placa, porque no es una placa común, es un paneo de tomografía, se me fue la palabra en estos momentos, un scout de tomografía, y en los scouts de tomografía tienen mucha mayor capacidad diagnóstica que una rayos X, sin embargo no vemos ninguna lesión, y se pueden estar solapando las múltiples lesiones que podemos ver en este paciente en el estudio tomográfico. Pero existen casos como el anterior que casi no se ven y otros casos que son muy evidentes como estos, unas opacidades extensas con dilataciones vasculares, venosas, vasculares, bronquiales y zonas de fibrosis incipiente, áreas de consolidación. Ahora, todo era pulmón y todo era parénquima. Viene la pregunta, comenzamos a notar que había muchos pacientes que comenzaban a igualar el tamaño de el diámetro transversal de una arteria pulmonar con la arteria aorta. Y dijimos, algo está sucediendo. Los troncos de las arterias pulmonares gordas. Y entonces, esto es un llamado de atención para que ustedes lo compartan con sus imagenólogos, que es necesario que lo comenten porque va a darles a ustedes una luz. Está sucediendo algo, este paciente está hipertenso, está haciendo una hipertensión pulmonar. Y habrá que tomar medidas. Son signos precoces de un tromboembolismo de pequeño vaso, son signos de un tromboembolismo en proceso. Y comenzamos a notar que la aurícula izquierda también se asociaba a crecimiento. Y créanme que yo revisé y me puse a revisar 20 semanas,
30 semanas atrás y ninguno estaba informado. Después, bueno, aquí les pongo otro caso más, disociación clínica. Hay otros componentes fuera de lo pulmonar. Vimos las dos consolidaciones, aparentemente unas lesiones no tan importantes, ocupan poco porcentaje del pulmón y están en fase inflamatoria aguda. Pero sin embargo, llegamos más y nos dimos cuenta que tenía una nefromegalia y que este paciente tenía un parénquima renal grueso, marcadamente grueso. Y bueno, voy a buscar al médico clínico que está en la emergencia y me dice, sí, tiene uricreatinina alta. Entonces, estamos informando a todos los imagenólogos. No voy a echarle la culpa a todos los imagenólogos. Quiero que tomen una medida, se acerquen a ellos. Yo conozco la mitad de mis colegas, todos se encierran en un cuarto, no quieren hablar con nadie, son inhóspitos. Pero de pronto a la hora de hablar de ciencia puede ser que les toquen el corazón y puedan llegar a compartir algo más. Entonces, después observamos que también tenía aumentado de tamaño el hígado y tenía en la ecografía y en la tomografía, en los cortes más bajos de la tomografía de pulmón logramos observarlo. Por eso es que el pulmón se explora desde el primer corte viendo la tiroides, que también hemos visto lesiones tiroides con COVID. A veces hay gente que se cierra, eso no puede pasar, están imaginando cosas. No, tenemos que sentarnos y conversar. Hay cosas que se pueden escapar porque nadie las está informando. Y en este paciente comenzamos a ver este pequeño cambio en la grasa peripancreática. Fui de nuevo a la emergencia, le pedí que le hagan enzimas pancreáticas. Bueno, fue como a las 7 de la noche. Entonces llegaron como a las 3 de la mañana diciéndome que efectivamente el paciente está en plena pancreatitis, pero él tenía una hepatoespleno-nefromegalia con una pancreatitis aguda y está haciendo un SIMS. Esto lo veo todos los días en los pacientes pediátricos, todos los días. Y ellos no hacen neumonía, es rarísimo, ellos hacen SIMS. Y esta es la característica. Sin embargo, este paciente era un paciente joven y estaba haciendo un SIMS. 17 años tiene, está bien, todavía está vivo. Y esta es la cara de nosotros cuando llegó la pandemia, agotados, después de 100 tomografías, ya hacia a la plancha. Por favor, copiar el informe copiar tal cosa. Y ayúdennos a que ni ustedes terminen así queriendo descifrar lo que vemos, ni nosotros terminemos así queriendo informar 140 tomografías en una noche. Gracias. Gracias, Galito. Quiero agradecer por tu mensaje que pusiste casi al iniciar a la charla, pues, para las personas que continúan en primera línea. Es muy cierto, yo estuve unos meses ahí hasta enero de este año y sí, hay momentos en que mentalmente te agotas, es fuerte lo que se vive dentro de una unidad de cuidados intensivos. Tengo algunos colegas acá, pues, que continúan en primera línea y saben de qué les hablo. Y también es cierto lo que tú mencionas, ¿no? A veces existe, y lo hemos conversado un poco durante estas exposiciones, ese divorcio, ¿no? Entre el intensivista y el emergenciólogo, entre el intensivista y el anestesiólogo. Y también, pues, como lo has denotado contando tu experticia, los casos que nos has mostrado, que también, pues, nos hace falta un acercamiento con el imagenólogo, pues, ¿no? Y bueno, sabemos que hay imagenólogos y hay imagenólogos, pues, ¿no? Algunos te quieren ayudar con gusto y otros, bueno, tienen días difíciles. Galo, tengo algunas preguntas de mi parte. No sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de hacerle un par de preguntas a Galita, antes que Jorge Zambrano me mande al carajo. Bueno, por favor, si pueden escribir la pregunta o encienden sus micrófonos y la realizan. Galo, una pregunta. Es muy cierto lo que mencionas y yo un poco recuerdo, no sé si por aquí estén conectados algunos de los residentes de la UCI COVID en donde yo estaba, hablaba de la lesión de la vía aérea pequeña, ¿no? Realmente el ojo del intensivista no está adiestrado para eso. La gente veía la tomografía y buscaba, como decimos nosotros, tiene infiltrado, porque eso hasta el guardia de la puerta lo puede evidenciar, pues, ¿no? Pero esa lesión,
esa lesión que tú mencionas, del bronquio dilatado, del vaso dilatado, se veía en la imagen, pero también la experticia no estábamos formados para ello. Algunos sufrieron en médicos de personal por esas cosas, porque como no tenías infiltrado, no tenías nada. Entonces, quería preguntarte un poco de eso, ¿no? Siempre hago hincapié en la parte formativa. No sé si hay una apertura de tu parte, lo quieres un poco abierto, en el sentido de poder adiestrar ese ojo, al menos en este tipo de imágenes. ¿Qué tiempo crees que tomaría a alguien médico, obviamente, médico general, médico de información o intensivista, en poder agilitar ese ojo con ese tipo de lesiones? Yo creo que, a ver, adquirir la experiencia tomaría años, pero adquirir la capacidad para pensarlo y buscarlo, ustedes tienen toda la clínica del mundo y les va a permitir hacerlo fácilmente. Yo creo que tranquilamente en un mes pueden ustedes tener mucha habilidad y mucha suspicacia para buscar, sobre todo los tips, cómo buscarlo y lo más importante de todo, la mitad del diagnóstico se escapa porque vemos placas. Y el médico, con todo el respeto, si alguno se ofende, no, no médico de ustedes, porque ustedes no tienen la culpa. Me refiero a los imagenólogos, si alguien le pasa la voz, dijo el doctor Izquierdo que imagenólogo que informe de placa, no vale. Estamos en el siglo XXI, tenemos que informar de la computadora, sentarnos e investigar. Yo tengo una manera de pensar. Yo estuve rondeando alrededor de 15 años sin diagnóstico, mi querido Julito. Y después de 15 años de tener muchos negativos de mucha gente, cuando hice los estudios, yo comencé a buscarlos. Y encontramos el diagnóstico, bueno, lo encontró un gastro y después encontramos las imágenes en radiología y me di cuenta de que es verdad. Los médicos no les gusta, los imagenólogos no les gusta buscar. Se han vuelto muy cómodos y estamos haciendo la plancha. Pero yo sí hago un llamado para ustedes que tienen esa habilidad clínica de insistir, de insistir. De pronto hay mucha gente que se acostumbró y le falta ese estímulo que le pega la ciencia, ¿no? Y ustedes llevan la ciencia ahí con el fonendoscopio, con el laringoscopio para hacer lo que tengan que hacer. Y bueno, yo creo que no es muy complejo hacerlo. Creo lo más importante es sentarse en la computadora. Creo que si alguien se toma 4 horas diarias en un mes, está súper que bien para esto, súper que bien, va a tener habilidad y sabe que va a orientar tanto al imagenólogo para buscarlo y va a ser algo que les va a beneficiar mucho porque, por ejemplo, yo estuve revisando de muchos lugares los estudios porque a mí me llegan CDs de gente que tiene confianza y me trae CDs y yo no tengo nunca un problema por ayudar. Eh, y no se informa la dilatación de la pulmonar, no se informa la dilatación de la aurícula izquierda, no se informan los crecimientos de los órganos hígado, no se informa fibrosis hepática, no se informa crecimiento del hígado, no se informa esplenomegalia, y estamos escapando a los IMSS que a ustedes se les complican, porque al final dicen, ¿qué hago yo aquí si el informe dice que todo está bien, que tiene 3 lesiones en el pulmón, pero clínicamente no está en relación con las lesiones pulmonares? Sí, a veces creo que el manejo es multidisciplinario, eso está demostrado. Creemos a veces que la última palabra la tiene el patólogo y el imagenólogo. Sí, y como dijo Suros, para los que recordamos un poco ese libro, el aparato que más ayudó a desarrollar la medicina fue la silla, porque en la silla te sientas a hacer historia clínica. Eh, Gala, te tengo una segunda y última pregunta. Si alguien del auditorio quiere hacer otra, está abierto, pues, ¿no? Recuerdo cuando empezamos a ver este tipo de pacientes, yo sugería en ocasiones hacer una tomografía con contraste, tentativamente si el riñón lo permitía, ¿no? Pero mostraste tú bien esas imágenes que sin contraste, en contraste, imágenes sugestivas de un problema de hipertensión pulmonar en un paciente que de pronto no tendría por qué tenerlo, ¿no? ¿En qué momento tú podrías sugerir una tomografía en contraste, de pronto si el riñón lo permite, ¿no? En un paciente con COVID. A modo académico te lo pregunto, pues, ¿no? Bueno, sí, a ver,
En el caso de haber tenido un antecedente de un trombo, un trombo en vasos profundos, por ejemplo, en miembros inferiores, y no encontrarlo en estos momentos tras no haber recibido nunca medicación antiagregante, o heparinizarlo, estamos sospechando de que migró al pulmón. En ese caso, número uno. Número dos, en caso de que no se logre justificar ni clínicamente los cambios de un SIMS, pero sin embargo tenga algún signo de insuficiencia respiratoria persistente. Entonces vamos a buscar pequeños vasos que se puedan estar escapando y no los vimos, ¿ya? Y tercero, cuando el paciente clínicamente ha tenido esputo hemoptoico y tenemos que definir y no encontramos un dímero de bajo y todos los parámetros clínicos de ustedes nos dicen que no, todos los parámetros, perdón, de laboratorio dicen que no, pero clínicamente él dijo que sí. Eso creo que yo que eso no es suficiente. Y claro, están los métodos para evitar que exista el daño renal, que creo que sí deben de implementarlo. No sé si lo hacen en todas las clínicas. La verdad, nosotros ya nos llega el momento de simplemente hacer el estudio y verlo. No conocemos al paciente cuando llega. De hecho, no hay una cultura que, desgraciadamente, tú sabes, todo es económico. No hay la cultura como donde yo me formé, que hay un médico que se sienta al lado del técnico y ve el paciente que entra y le pregunta y sale de nuevo. Eso no se ve aquí, no tenemos la oportunidad. Entonces, parte imaginativa también. No, en la parte, también habría un divorcio entre ustedes y los tecnólogos de imágenes. Bueno, depende del lugar. Gracias a Dios, y en eso sí me quedo con la clínica del ciber, tenemos esa relación. Somos muy pegados y buscar auxilio entre ambos. El manejo multidisciplinario, ¿no? Exacto. Bueno, Galito, de mi parte, 1.000.000 gracias. Te cuento que creo que los casos que mostraste nos dejó con una expectativa, con una idea de ir a buscar algo más de información, y nos ayudaste a ver más allá del árbol y buscar quizás un bosque de signos que están pasados por altos y que erróneamente esperamos un informe del imaginólogo que de pronto pues también está cansado como nosotros, ¿no? Como la niña. Como la niña. Bueno, Garito, un abrazo. Un Espero que abrazo, amigo. sigas mejor de salud, que estés mejor y bueno, un gusto volverte a ver y espero que no te pierdas y lo que conversamos. Sí, un abrazo. Gracias a todos. Bueno.